Entonces, aquí el siervo, ¿no? Empezó, que dijo Dios, ¿no? Que dijo Dios, porque era un sueño donde el ángel estaba allí, ¿no? Observando estas acciones, cuando empiezan a bañarse ambos, ¿no? Los empezaron a bañar con miel y la otra persona con excremento, ¿no? Entonces, ahora sí, lámase el uno al otro. Entonces fue gracioso porque este sueño hace que el siervo, la persona humilde, logre obtener su dignidad. Entonces, es importante que ustedes, estudiantes, a través de esta creatividad, logren un valor libertador y creativo. Bueno, los saberes previos que ya se desarrollaron en clase. Ahora, ¿cómo planificamos nuestro cuento? Tienes unos procesos de redacción que es planificación, ¿no? Vamos a planificar. Planificación, ¿qué voy a escribir? Textualización. ¿En base a qué? Revisión, tengo que volver a revisar el cuento, ¿no? Si en algo estoy fallando, de repente no he agregado muy bien las características de cada personaje. La redacción final, un análisis, a qué personaje, quién va a ser el personaje principal, porque son a quienes les ocurren los hechos, ojo. Los hechos es lo que ocurre, pueden ser real o fantásticos, ¿no? Podemos hacer una fusión de ello. Lugar donde ocurren los hechos, ¿no? Eh, pueden ser hacia un planeta, puede ser en la Tierra, como he puesto la imagen de la sirenita en el mar. Entonces, es imaginar tiempo, momento en el que ocurren los hechos, inicio, nudo, desenlace y el narrador, finalmente que eres tú el protagonista. Estrategias de planificación, la situación de comunicación. ¿Para quién escribo? Receptor, para el público estudiantil, ¿no? ¿En calidad de qué? Cada alumno como inventor de cuentos. Tú eres el emisor. ¿Para qué escribo? ¿Qué finalidad tiene? Quiero hacer reflexionar a los demás a través de mi experiencia, que la he vivido. ¿Sobre qué escribiré? ¿Cómo escribiré? ¿Cuál será esa actitud? ¿Cuál será ese tono? ¿No? Cuando hay signos de exclamación, al momento yo de leer el cuento, tengo que eh, aumentar el volumen de voz, ¿no? La actitud, ¿no? La señora está enojada, se enfureció y empezó a gritar, ¿no? ¿Cuál será el contenido exacto de la comunicación? El referente, ¿en base a qué? ¿En base a qué contexto? Genero ideas si quiero escribir un cuento para describir un objeto. ¿Cómo es? ¿Cómo lo veo? ¿Cuál es el color, la forma? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo suena? ¿Cómo se siente? ¿En dónde está? ¿En el aire, en el agua, encima de? ¿Cómo voy a describir si quiero escribir en base a un objeto valioso, en base a una medalla, en base a una pelota, en base a algo que para mí es valioso? Esquema narrativo. Vas a empezar con las siguientes frases. Esta historia trata de, es el personaje principal de la historia. El problema empieza cuando lo primero que hizo la protagonista fue, luego sucedió y finalmente el problema se resolvió cuando. Tienes un escenario cuando sucede la historia, dónde sucede la historia, a qué se refiere la historia, a qué problema se enfrenta el personaje principal. Como el sueño del Pongo, ¿no? Se enfrentó a la discriminación que ese entonces se daba en el indigenismo, ¿no? En esa época que atravesaba el Perú. Y finalmente, las estrategias de revisión. Revisamos nuestro trabajo. Coloqué una imagen llamativa al cuento, puede ir acompañada de imágenes, ¿no? Mi afiche, ¿no? Está escrito con letra grande, porque también, y ya lo he explicado en clase, que podemos hacer una fusión de cuento mediante un afiche, de a conocer el desastre, use ortografía adecuada, use caligrama apropiada. Entonces, todo ello podemos hacer uso de la literatura expresada a través de un cuento. Y finalmente, estimado estudiante, la conclusión. Que el género narrativo es uno de los géneros literarios más utilizados debido a su facilidad.
Sí, escribir un cuento es fácil, pero es clave tener los insumos que te he brindado, porque si no tenemos bien claro a qué nos vamos a enfrentar al momento de escribir, pues vamos a hacer un producto que no sea coherente, ¿no? Entonces, tenemos que crear un cuento en base a la creatividad, ya lo he dicho, y sobre todo tener en cuenta muy bien el proceso de redacción, la ortografía, ¿no? Y todo ello es importante. Bueno, eso es todo. Gracias.